Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy voy a tener un tutorial que muchos de ustedes me solicitaron en mi canal de YouTube y es qué cosas son las palabras variables. Vamos a tener un tutorial donde voy a explicar las palabras variables y en otro tutorial voy a explicar las palabras invariables. En realidad no es nada complicado, las palabras variables son aquellas que varían cuando hay cambios en plural, singular, hay cambios en género como masculino, femenino. Eso ocurre en el caso de los nombres, en el caso de los adjetivos, en el caso de los verbos. Y en cambio hay otras palabras que son invariables porque nunca varían. No importa si quien realiza la acción está en masculino, femenino, en singular y en plural. Y un ejemplo de las palabras invariables son por eso las preposiciones y las conjunciones. Pero eso les va a quedar súper claro en este video, que varios de ustedes me habían estado solicitando. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Recuerda también darme un like porque de esa manera me ayudas a que yo pueda seguir creando contenido educativo totalmente gratis. Entonces vamos a comenzar con las palabras variables. Como ustedes están viendo en pantalla, las palabras variables, o sea, que cambian, no se mantienen estáticas, sino que se modifican en la lengua, son los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres y los verbos. Yo voy a dar ejemplos para que ustedes vean cómo realmente estas palabras no se mantienen invariables, sino que constantemente están cambiando dentro de nuestra lengua. Entonces, la primera palabra variable que vamos a estudiar es el sustantivo. Recuerden ustedes que los sustantivos son los nombres, son palabras que nos permiten designar a las cosas, a las personas, a los animales y por eso en la clasificación tenemos sustantivos comunes, sustantivos propios, como vamos a ver más adelante. Pero lo que tiene que quedar claro en su mente en este momento es que el sustantivo es una palabra variable que nos permite designar cosas de la vida real o cosas imaginarias como los sentimientos. Ahora, los sustantivos se pueden clasificar en ambiguos, en epicenos o en heterónimos. Los ambiguos son aquellos que tienen el mismo significado en masculino y en femenino. Por ejemplo, la palabra azúcar, ¿podemos decir que es masculina o femenina? No, no podemos, porque es un sustantivo ambiguo y la palabra ambiguo quiere decir que nosotros no podemos determinar el género en el caso del sustantivo. Cuando nosotros decimos el mar o la mar, porque ambas formas son aceptadas, igual allí no podríamos decir si el mar es masculino o femenino, aunque nos parezca, porque decimos normalmente el mar, que sea de tipo masculino, en realidad también podemos decir la mar. Entonces es un sustantivo de tipo ambiguo porque no podemos determinar su género. Ahora, los epicenos tienen un solo género gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a cambiar cuando van de masculino a femenino, como por ejemplo en el caso de serpiente o en el caso de águila. En estos casos, serpiente y águila es igual, así sea masculino o femenino, siempre es serpiente, la serpiente. Nunca decimos el serpiente. Igual ocurre en el caso de águila. La águila va surcando el cielo o el águila va surcando el cielo, porque les digo que ambas son admitidas, pero no podemos saber con el nombre de la palabra águila si es masculino o femenino porque es un sustantivo de corte epiceno. Y también tenemos los sustantivos heterónimos. ¿Qué ocurre cuando el femenino se forma con una palabra distinta al masculino, como en el caso de toro, vaca o en el caso de caballo, que es yegua? Entonces, esa es una de las clasificaciones más comunes de los sustantivos. Pero también hay otro tipo de clasificación según la función que tiene el sustantivo. Y esa clasificación es comunes o propios, concretos o abstractos, contables y no contables, individuales y colectivos. Obviamente los sustantivos comunes son aquellos que designan cosas comunes que no pertenecen a nadie específicamente, mesa, lápiz, libro, casa. A diferencia de los propios, que son aquellos que designan los nombres de las personas
Por ejemplo, Laura, Inés, el nombre de un país, Argentina, Nicaragua o el nombre de una ciudad, por ejemplo, Managua. Entonces, esa es la diferencia. Los comunes designan un elemento de la colectividad, pero no un elemento específico como sí hace el sustantivo propio. Y el sustantivo propio siempre va con letra inicial mayúscula. Ahora, concreto versus abstracto es otro tipo de clasificación porque hay sustantivos que son concretos porque los podemos ver a través de los sentidos. Por ejemplo, libro, casa, niño, lo podemos percibir. Pero también hay sustantivos que son abstractos cuando determinan los sentimientos. El amor, el odio, el cansancio, los valores humanos, la disciplina. ¿Podemos ver nosotros la disciplina? ¿Podemos ver nosotros con nuestros ojos el amor? No, porque son conceptos abstractos y por eso estos son sustantivos abstractos. Ahora también hay otra clasificación de los sustantivos en contables y no contables. Obviamente lo que podemos contar pues es un sustantivo contable, un libro, 2 libros, 3 libros, y los no contables es los que no podemos contar. Por ejemplo, cuando decimos agua, realmente no decimos un agua, 2 aguas, 3 aguas, decimos un vaso con agua o decimos un termo con agua. Siempre tenemos que indicar una medida de cantidad. Lo mismo ocurre con la carne. Si vamos al súper y compramos carne, podemos decir compré una carne, 2 carnes, 3 carnes. No, sino que decimos compré una libra de carne. Y esto es porque la carne es un sustantivo no contable. Ahora también está la clasificación de individuales versus colectivos. Obviamente los individuales son los que no constituyen una colectividad por sí solos, por ejemplo, libros, mesas, colegios, o sea, son individuales porque no determinan un colectivo, pero la palabra manada, allí sí, manada de determinados animales, esto es un sustantivo colectivo, porque nosotros sabemos que cuando hablamos de manada, por ejemplo, manada de lobos, no nos estamos refiriendo a un solo lobo, sino a un conjunto de animales, y ese es el sustantivo de tipo colectivo. Entonces aquí les puse algunos ejemplos en el caso de los sustantivos comunes, propios, concretos y abstractos, para que así ustedes también lo puedan revisar en otro momento, y también voy a dejar esta clase para que la puedan descargar. Aquí yo les puse ejemplos de contables, de incontables, de individuales y de colectivos. Ahora, otra palabra que también va dentro de la clasificación de variable son los adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos, si ustedes recuerdan de mi tutorial sobre los adjetivos, concuerdan en género y en número con el sustantivo. Quiere decir que si yo digo la niña blanca, blanca es el adjetivo, en este caso un adjetivo calificativo. Pero si yo digo las niñas blancas, o sea, si el sustantivo pasa a ser plural, inmediatamente el adjetivo que es blancas tiene que convertirse en plural. Entonces, por eso es que los adjetivos también son palabras variables, porque tienen que coincidir en género y en número con los sustantivos a los cuales califican, porque recuerden ustedes que la función de un adjetivo es ser un determinante que va de la mano, que va pegadito con el sustantivo y lo modifica, porque nos da información del sustantivo que puede ser una cualidad, blanco, alto, negro, puede ser la distancia, si es de tipo demostrativo, si es de tipo posesivo, una posesión, o de tipo indefinido, donde no hay un número que podamos definir. Vamos a verlo en pantalla con este organizador gráfico. Aquí tenemos primero los calificativos, que es el tipo de adjetivo que todos nosotros conocemos. Es el que nos enseñaron cuando éramos niños y alto, gordo, feo, bonito, inteligente, valiente, tonto. Esos son adjetivos de tipo calificativo. ¿Por qué? Porque dan calidad o cualidad o nos dicen cómo son los sustantivos. Pero también hay otro tipo de adjetivos que no es muy común. Cuando digo no es muy común, lo usamos todo el tiempo, pero no sabemos muchas veces que también son adjetivos. Y esos son los demostrativos, como este, ese, aquel, aquellos, aquellas. Esas palabras también son adjetivos porque modifican al sustantivo.
Entonces, si yo digo, por ejemplo, este niño es mi amigo, la palabra este es un adjetivo de tipo demostrativo que está modificando a quién, al nombre. Tenemos también adjetivos que son de tipo posesivo. Por ejemplo, mi casa, tu casa, nuestra casa. Esos son adjetivos de tipo posesivo que están indicando a quién pertenece el nombre. Si yo digo mi casa, ese mi es un adjetivo de tipo posesivo que está indicando que la casa es mía. Pero también tenemos adjetivos que son de tipo indefinido. Por ejemplo, ningún niño vino a mi fiesta. En este caso, la palabra ningún está modificando al nombre, porque está pegadito a él, y nos está diciendo que nadie de esos niños vino a la fiesta. Entonces, esto es un adjetivo. También existen adjetivos de tipo numeral, como por ejemplo 1, 2, 3, cuarta parte, triple, cuádruple. Estas palabras también son adjetivos y pueden ser ordinales o cardinales. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, dame un pastel. Vas a una tienda y vas a comprar un pastel, entonces dame un pastel. En ese caso, un sería un adjetivo de tipo numeral que está modificando al nombre, que es pastel. O si yo digo, quiero la triple parte de la ración, en ese caso triple está modificando a parte, entonces es un adjetivo. Y también tenemos adjetivos de tipo interrogativo y exclamativo. Ahí en pantalla yo puse dos ejemplos, cuál y cuántos. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál niño vino a tu fiesta? En ese caso, cuál es un adjetivo de tipo interrogativo. O si yo digo, ¿cuántos niños vinieron a tu fiesta? En este caso, la palabra cuántos sería un adjetivo de tipo interrogativo que está modificando al nombre. Y también puedo tener adjetivos de tipo exclamativo. Por ejemplo, ¿cuál niño vino a tu fiesta? En ese caso, el adjetivo es cuál y está modificando el nombre que es niño. O si yo digo, ¿qué color te gusta más? En este caso, que es un adjetivo que está modificando al nombre que es color. Y si ustedes se fijan, los adjetivos son palabras variables, porque no es lo mismo decir qué color te gusta más a decir qué colores te gustan más. Por eso es que se dice que los adjetivos son variables, porque si el sustantivo pasa de singular a plural o pasa de masculino a femenino, entonces el adjetivo cambia. Por ejemplo, no es lo mismo decir esa niña es blanca o la blanca niña es mi amiga, por ejemplo, a las blancas niñas son mis amigas. Vean ustedes cómo el adjetivo cambia cuando pluralizamos el sustantivo. Por eso es que el adjetivo es también una palabra variable. Aquí, bueno, yo les puse algunos ejemplos de adjetivos calificativos, por si los quieren repasar. Les recomiendo que lo lean y también escriban algunas oraciones. Ejemplo de adjetivos calificativos es bonito, feo, inteligente, valiente, blanco, negro, azul, alto, bajo. Todo eso que indique una calidad del sustantivo. Tenemos los demostrativos, que les decía que son este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos y aquellas. Los posesivos, que obviamente indican a quién pertenece ese adjetivo, como mi, mis, mío, mía, míos, mías, tú, tus, tuyo, tuya, su, suyo, nuestro, nuestra, vuestro, su, suyo, suya, suyos, suyas. Por ejemplo, si yo digo su casa es muy costosa, en ese caso su es un adjetivo de qué tipo, posesivo, que está modificando a casa, porque nos está dando información sobre el nombre. Y sí, aunque ustedes crean que esto no es un adjetivo, sí lo es. La palabra su es un adjetivo. Ahora, en los indefinidos tenemos varios: un, una, algún, cualquier, ningún, pocos, muchos, otros, tantos, varios. Por ejemplo, muchos niños vinieron a la fiesta. Cualquier niño puede venir a la fiesta. Ningún niño vino a la fiesta. Pocos niños vinieron a la fiesta. Muchos niños vinieron a la fiesta. Todas estas palabras son adjetivos de tipo indefinido.
Por eso esta clase te va a servir si estás estudiando el análisis morfológico, porque te va a ayudar a identificar la categoría gramatical de cada uno de los elementos de la oración. Ahora, los numerales tenemos 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, cuarto, mitad, tercio, doble, triple, cuádruple. Esos también son adjetivos. Los interrogativos, que son fáciles de identificar porque normalmente son cuántos, qué, cuál, por ejemplo, cuál maestra es tu preferida. Y los exclamativos, que también son los mismos elementos, pero con los signos de exclamación. Cuántos, qué y cuáles. Por ejemplo, ¿qué calor hace? De hecho, hace calor en este momento que estoy grabando. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan que es un adjetivo de tipo exclamativo que está modificando al nombre, que es calor. Ahora, aquí les puse algunos ejemplos de usos de adjetivos. Por ejemplo, este niño es mi amigo. Aquella casa está lejana. Mi mamá es muy inteligente. Si ustedes se fijan en este niño es mi amigo, este es el adjetivo de tipo demostrativo. Aquella es el adjetivo de tipo demostrativo. Mi mamá es muy inteligente. Mi es un adjetivo de tipo posesivo. Cualquier niño puede venir. Cualquier es un adjetivo de tipo indefinido. 2 casas fueron vendidas. Aquí el adjetivo es 2 de tipo numeral. ¿Cuántos libros tienes? En este caso, ¿cuántos? Es un adjetivo de tipo interrogativo que está modificando a libros. ¿Qué fruta prefieres? Tenemos que es un adjetivo de tipo interrogativo que está modificando a fruta, que es el nombre. Y tenemos qué libros tan bonitos, ahí tenemos que es el adjetivo de tipo exclamativo que está modificando al nombre. O cuando yo digo, ¿cuánta fruta comes? Ahí tenemos cuántas, que es el adjetivo de tipo exclamativo que está modificando a frutas. Ahora vamos a estudiar otro tipo de palabra variable, que es el pronombre, que son palabras que normalmente van en lugar del nombre y por eso se llaman pronombres, porque viene del latín, que significa en lugar del nombre. Y son importantes en la lengua porque evitan la repetición. Y tenemos pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, numerales, interrogativos y exclamativos. Voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Los pronombres personales son obviamente esos pronombres famosos que aprendimos en la escuela: ella, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Los demostrativos son este, es y aquel. Los posesivos, mío, tuyo, nuestra, nuestra. Los indefinidos, cualquier, ninguno, algunos. Los relativos, que yo tengo un video sobre los pronombres relativos, que los vamos a ver en acción, pero puede ser qué, quién, que son los más comunes. Los numerales, que son primero, segundo, 1, 2, 3. Los interrogativos, que son igual que, cuál, cuántos, y los exclamativos, que también son qué, cuál, cuántos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes notan entre los adjetivos y los pronombres? Que tienen casi la misma clasificación, excepto la de los adjetivos calificativos, porque no hay pronombres calificativos. ¿Saben por qué no hay? Porque como el pronombre va en lugar del nombre, obviamente no va a darnos información sobre el nombre, sino que lo va a sustituir. Pero es muy común, como la clasificación se parece, porque hay pronombres numerales, adjetivos numerales, pronombres indefinidos, adjetivos indefinidos, a veces se confunde. Entonces, ¿cómo lo pueden identificar? La mejor manera de identificarlo es que el pronombre casi siempre va pegado al verbo. Por ejemplo, él es mi amigo. O si yo digo, esa casa es tuya. Si ustedes se fijan, tuya es un pronombre, no es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está pegado al verbo. Pero si yo digo, tu casa es grande, en ese caso tú tiene que ser un adjetivo de tipo posesivo. ¿Por qué? Porque está pegado a un nombre al que modifica, obviamente. Si yo digo, por ejemplo, nuestra casa es grande, nuestra en ese caso es un adjetivo de tipo posesivo que está modificando la casa.
pero si yo digo esa es nuestra, en ese caso nuestra es un pronombre. Entonces, ¿qué truquito te puedo dar? El pronombre casi siempre va pegado al verbo y no va acompañando a los nombres, mientras que el adjetivo siempre va pegado o anclado al nombre, porque obviamente lo modifica. Entonces, aquí yo te tengo un listado de los pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. También de pronombres demostrativos: este, esa, aquel, aquellos, aquellos, aquellas. Posesivos: mío, mía, tuyo, suyo, nuestra, nuestra, suyo, suyo. También te puse indefinidos, por ejemplo, uno, alguno, alguien, cualquiera, nadie, ninguno, pocos. Relativos: el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quién, quiénes. Numerales: igual, uno, dos, primero, mitad, doble. Interrogativos, los más comunes, son qué, cuánto, cuáles, y los exclamativos son qué y cuántos. Ahora aquí te puse algunas oraciones donde puedes ver en acción el uso de los pronombres. Ella es tu amiga, ella es el pronombre de tipo personal. Esto es mío, esto es el pronombre de tipo demostrativo, y mío es un pronombre de tipo posesivo. Si yo digo aquello es tuyo, aquello es un pronombre de tipo demostrativo y tuyo es un pronombre de tipo posesivo. Ninguno vino a la fiesta, ninguno es un pronombre indefinido. Dos llegaron a la fiesta, dos es un pronombre de tipo numeral. ¿Cuántos vinieron? Aquí, cuántos es un pronombre de tipo exclamativo. ¿Y qué es eso? Que es un pronombre de tipo exclamativo. Ahora, los verbos también son palabras variables y los verbos se clasifican en regulares, irregulares, copulativos, personales, impersonales y defectivos. Yo tengo en mi canal un tutorial solo de los verbos, así que en este video, como me estoy enfocando en las palabras variables, lo voy a explicar de manera rápida. Los regulares son los que mantienen siempre la misma raíz en todas las conjugaciones, como en el caso de bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos. Siempre se mantiene la misma raíz. Los irregulares no mantienen la misma raíz. Por ejemplo, el verbo caber. ¿Siempre está la misma raíz? No, porque yo digo yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos. Sé que esto es un tema extenso por sí mismo, así que si quieres ahondar en los verbos regulares e irregulares, te invito a ir en mi canal porque ahí tengo 2 videos donde los explico. Pero a rasgos generales esa es la diferencia. El regular mantiene la misma raíz, el irregular no. Los copulativos son ser, estar y parecer, son los más sencillos. Los personales son aquellos que van acompañados de una persona. Por ejemplo, si yo digo Isabel es mi amiga, en ese caso ahí tenemos una oración personal porque obviamente yo puedo identificar una persona. Si en cambio yo tuviera ese calor, ¿puedo identificar en esa oración una persona que realiza la acción? No, porque ahí el verbo haber es un verbo impersonal. Entonces, si yo digo hace calor, yo no puedo decir qué persona está realizando la acción. Y los defectivos, que son los verbos de los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, tronará mañana, lloverá mañana, nevará hoy en la noche. En todos esos casos son verbos de tipo defectivo que indican fenómenos meteorológicos. Y si ustedes se fijan aquí en pantalla, les puse algunos ejemplos de verbos. La niña baila. Baila es un verbo regular. La bola no cabe. Cabe es un verbo irregular. Juan duerme la siesta. Dormir aquí actúa como un verbo personal porque puede indicar persona. Hace calor es un verbo impersonal. Lloverá mañana, lloverá es un verbo de tipo defectivo. Y ella es muy hermosa es un verbo de tipo copulativo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en mi explicación sobre las palabras variables. Recuerda que las palabras variables son aquellas que van cambiando si nosotros modificamos el género y el número, o sea, si vamos de singular o plural, o si vamos de masculino a femenino o de femenino a masculino. O sea, son palabras que no se mantienen invariables. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlos, sobre todo si estamos aprendiendo español, para que las usemos apropiadamente.
Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y regálame un like para que yo pueda seguir creando contenido de calidad. Y no te pierdas mi video sobre las palabras invariables mañana. Bye bye.